Hola, hola gente linda y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Espero que de maravilla. Hoy estoy súper emocionado /diagonal de estar aquí con ustedes porque tenemos un tema que está asterisco que arde asterisco. Prepárense porque hoy vamos a sumergirnos en un escándalo que ha sacudido al mundo de las telenovelas turcas, uno que involucra a dos de las estrellas más queridas y renombradas, Burak Özçivit y Neslihan Atagül. Ya saben que aquí en el canal nos encantan los chismecitos, las exclusivas y por supuesto, destapar verdades ocultas. Y hoy prepárense para descubrir la verdad oculta detrás de esta bomba que ha explotado en el mundo del entretenimiento turco. ¿Listos para el drama? Yo también. Así que si son nuevos por aquí no se olviden de suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo, porque aquí siempre les traemos los temas más candentes y las últimas noticias del mundo de las celebridades. Suscribirse es completamente gratis y es la mejor manera de no perderse nada. ¿Ya se suscribieron? Perfecto. Comencemos. Ahora, vamos directo al grano. La historia que vamos a desentrañar hoy involucra a dos nombres que resuenan con fuerza en la industria, Burak Özçivit, el guapísimo actor conocido por su papel en Kara Sevda, y Neslihan Atagül, la talentosa actriz que conquistó corazones en Kara Sevda y Sefirin KZ. Ambos han sido protagonistas de algunas de las series más exitosas de Turquía y por supuesto, han ganado legiones de fans en todo el mundo. Pero, ¿qué es lo que está pasando realmente? ¿Qué verdad oculta es la que ha salido a la luz? Bueno, para que entiendan la magnitud de este asunto, tenemos que retroceder un poco en el tiempo. Como saben, el mundo de las telenovelas turcas es un hervidero de rumores, romances, amistades y, por supuesto, rivalidades. Y a menudo lo que vemos en pantalla no es lo que sucede fuera de ella. En el caso de Burak y Neslihan, la relación que proyectaban en Kara Sevda era de pura química, de amor incondicional, de una conexión innegable. Kemal y Nihan, sus personajes, nos hicieron soñar y creer en el amor verdadero. Sin embargo, algunos rumores comenzaron a circular durante la filmación de la serie. Rumores que por lo general, se desestimaban por ser solo eso, rumores. Pero con el tiempo la información empezó a ser más consistente. Los rumores hablaban de tensiones, de diferencias irreconciliables entre los dos actores. Se mencionaban roces en el set, discusiones, y una atmósfera que distaba mucho de la armonía que el público veía en la pantalla. ¿La razón? Bueno, se dice que la fama y el éxito de Kara Sevda generaron envidia y celos, especialmente entre el equipo de trabajo. Y obviamente la presión de los medios y los fans, que estaban obsesionados con la pareja, no ayudó mucho. Además, la vida personal de ambos actores también se convirtió en un foco de atención. Burak estaba comprometido en ese momento y Neslihan también tenía su propia relación. Esto generó aún más especulaciones, porque como ustedes saben, en el mundo del espectáculo, todo se magnifica. Los paparazzi estaban al acecho, las redes sociales ardían con teorías y análisis de cada foto, cada mirada, cada gesto. La intensidad del interés público en su vida personal no hizo más que añadir combustible al fuego de los rumores. Y ahora, llegamos a la parte más interesante, la verdad oculta, que finalmente ha salido a la luz. Fuentes cercanas a la producción de Kara Sevda han revelado, a través de entrevistas y testimonios, detalles sorprendentes sobre la relación entre Burak y Neslihan. Se dice que detrás de las cámaras, la situación era muy diferente a lo que se veía en la serie. Se habla de una relación tensa, de momentos incómodos y de una falta de comunicación que dificultaba el trabajo. Algunos miembros del equipo de producción, que prefieren permanecer en el anonimato, han confirmado que era difícil trabajar con ambos actores al mismo tiempo, ya que sus personalidades chocaban. La tensión era tal que en ocasiones, las escenas románticas que tanto amábamos tenían que ser grabadas múltiples veces. Imaginen la frustración, la presión que esto generaba, no solo en los actores, sino en todo el equipo. Repetir una escena, por más mínima que sea la diferencia, es desgastante. Pero si la tensión entre los protagonistas era palpable, la dificultad se multiplicaba. Se rumorea que en ciertos momentos el director tuvo que intervenir para mediar entre ellos. Se dice que la comunicación se limitaba a lo estrictamente profesional, y que las conversaciones fuera del set eran escasas y tensas. Algunos miembros del equipo incluso recuerdan haber presenciado discusiones y desacuerdos, aunque siempre se intentaba mantener la compostura y la profesionalidad.
Pero ¿cómo se puede simular una conexión emocional tan profunda cuando, en realidad, la comunicación es limitada y la tensión es constante? La dificultad no solo residía en la falta de química personal, sino también en la diferencia de estilos de trabajo. Se dice que Burak, conocido por su profesionalismo y meticulosidad, prefería enfocarse en su trabajo y mantener cierta distancia. Neslihan, por otro lado, era más espontánea y emocional, y necesitaba conectar con sus compañeros para poder dar lo mejor de sí. Estas diferencias, sumadas a la presión del éxito, generaron un ambiente de trabajo complicado y, en ocasiones, hostil. ¿Y qué pasó después de Kara Sevda? ¿Cómo evolucionó esta relación? Bueno, aunque ambos actores han negado públicamente cualquier tipo de conflicto, los rumores persistieron. De hecho, durante la promoción de Kara Sevda en diferentes países, se notaba cierta distancia entre ellos. No se les veía compartir mucho tiempo juntos fuera de los eventos programados y, en algunas entrevistas, evitaban hablar el uno del otro. La promoción de una serie es un momento crucial. Es cuando los actores deben conectar con el público, vender la historia, y demostrar esa química que los hizo amarlos. Pero si la relación entre los protagonistas es tensa, la promoción se convierte en un desafío. Las entrevistas, los photocalls, los eventos, todo se convierte en una prueba de fuego. Evitar el contacto visual, responder preguntas de forma ambigua, mantener una distancia física evidente, todo esto alimenta aún más los rumores. Además, la propia Neslihan ha comentado en alguna ocasión sobre la dificultad de separar la vida personal de la profesional, y cómo el éxito de Kara Sevda le afectó emocionalmente. Y aunque siempre ha elogiado el trabajo de Burak, nunca ha hecho referencia directa a la buena relación que mantenían fuera del set. Sus declaraciones a menudo eran cautelosas, evitando entrar en detalle sobre su relación personal. Se limitaba a hablar sobre el trabajo en equipo, la profesionalidad y el compromiso con la historia, pero nunca mencionaba la amistad o la cercanía personal. Por su parte, Burak también ha sido cauteloso con sus declaraciones, evitando entrar en detalle sobre su relación con Neslihan. Siempre ha sido muy reservado con su vida privada y ha preferido mantener la discreción. Su enfoque siempre ha sido profesional, evitando cualquier tipo de polémica. Su objetivo, al parecer, era proteger su imagen y evitar cualquier tipo de especulación que pudiera afectar su carrera. ¿Pero qué significa todo esto? ¿Significa que la magia de Kara Sevda fue una completa farsa? No necesariamente. Lo que podemos deducir es que la relación entre Burak y Neslihan, fuera de la pantalla, no era tan idílica como la que veíamos en la serie. La presión, la competencia, los rumores y, sobre todo, las personalidades distintas jugaron un papel importante. La actuación es, en esencia, una interpretación. Los actores son capaces de crear una ilusión, de transmitir emociones y sentimientos que en la vida real pueden ser muy diferentes. La magia de Kara Sevda residía en su capacidad de conmovernos, de hacernos creer en el amor verdadero, independientemente de lo que sucediera fuera de la pantalla. ¿Y ahora, qué podemos esperar del futuro? ¿Se reconciliarán algún día Burak y Neslihan? ¿Volverán a trabajar juntos? La verdad es que nadie lo sabe con certeza. En el mundo del espectáculo, todo puede pasar. Las relaciones cambian, las heridas sanan y las oportunidades surgen. Quizás en el futuro podamos verlos juntos de nuevo, demostrando que la profesionalidad y el respeto pueden superar cualquier diferencia. Pero por ahora, lo más probable es que cada uno siga su propio camino, cosechando éxitos y construyendo su propia historia. Lo importante es que ambos siguen siendo actores muy respetados y exitosos. Burak está casado con Fariye Evcen y tienen 2 hijos, mientras que Neslihan está casada con Kadir Doğulu. Ambos han seguido cosechando éxitos en sus respectivas carreras, y seguramente continuarán sorprendiéndonos con su talento. Burak, con su impecable estilo y su carisma, ha protagonizado numerosas series y películas, consolidándose como uno de los actores más populares de Turquía. Neslihan, con su talento y versatilidad, ha conquistado al público con sus interpretaciones y ha demostrado ser una de las actrices más talentosas de su generación. Y mientras tanto, los fans de Kara Sevda seguirán soñando con Kemal y Nihan, y con esa química innegable que nos hizo vibrar y que, a pesar de todo, siempre recordaremos con cariño. La serie, con su historia de amor apasionada y trágica, sigue siendo un referente en el mundo de las telenovelas turcas. Sus personajes, con sus alegrías y tristezas, con sus amores y odios, siguen vivos en la memoria de sus seguidores.
Y aunque la realidad fuera de la pantalla no fuera tan perfecta como la ficción, la magia de Karasevda perdura. Así que, ¿qué les pareció esta historia? ¿Sorprendidos? ¿Ya conocían algunos de estos detalles? Déjenme saber sus opiniones en los comentarios. Me encanta leerlos y saber lo que piensan. ¿Creen que la presión mediática influye en las relaciones de los actores? ¿Piensan que es posible separar la vida personal de la profesional en un ambiente tan expuesto? ¿Creen que algún día veremos a Burak y Neslihan trabajando juntos de nuevo? Es importante recordar que en el mundo del espectáculo, la verdad es a menudo subjetiva. Lo que vemos en pantalla es solo una parte de la historia. Las interpretaciones, los rumores y las especulaciones forman parte de la industria, pero no siempre reflejan la realidad. Lo importante es disfrutar del trabajo de los actores, apreciar su talento y respetar su privacidad. Y para terminar, me gustaría recordarles que el mundo de las telenovelas turcas está lleno de historias fascinantes. Las series, con sus tramas apasionantes, sus personajes inolvidables y sus paisajes espectaculares, nos transportan a otro mundo. Nos hacen soñar, reír, llorar y, sobre todo, nos hacen sentir. Y aunque a veces nos decepcionemos al descubrir secretos ocultos, la magia de las historias perdura. Bueno, amigos, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado de este viaje al interior del drama y la verdad oculta detrás de Burak Özçivit y Neslihan Atagul. Hemos explorado los rumores, las tensiones y las revelaciones que han salido a la luz sobre su relación en Karasevda. Recuerden que el mundo del entretenimiento es un torbellino de emociones y secretos, y siempre hay mucho más de lo que vemos en la superficie. Gracias por acompañarme hoy. Gracias por sus likes, sus comentarios y por supuesto por estar suscritos al canal. Ustedes son lo mejor. No se olviden de dejar sus comentarios, quiero saber qué piensan sobre todo esto. ¿Creen en los rumores? ¿Les sorprendió lo que descubrimos? Cuéntenme. ¿Qué otras historias del mundo de las telenovelas turcas les gustaría que exploráramos? Y antes de irme, no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó. Compártanlo con sus amigos y familiares para que también estén al tanto de esta verdad oculta. Y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme. Chao, chao. Y no olviden seguir disfrutando de sus telenovelas turcas favoritas. Hasta la próxima.